A continuación, compartiremos el programa institucional Construyendo las regiones, fortaleciendo las autonomías. Buenas tardes a todas y a todos los radioescuchas. Como todos los martes, y es habitual, el Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario nuevamente tiene el placer y se complace en presentar su programa Construyendo regiones, fortaleciendo las autonomías. Hoy le vamos a destinar el tiempo que tenemos en esta radio a socializar, a comentar, a informar los resultados que se ha obtenido de la primera reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, que se ha realizado el 28 de septiembre del 2016. Este es un tema muy importante, especialmente para el gobierno departamental autónomo de La Paz y de todos los municipios, porque tiene que ver ya con un proceso sobre los recursos que se van a disponer, se van a destinar a los distintos entes intergubernativos, básicamente a las gobernaciones, pero también a los gobiernos municipales. Debemos recordar de que el 31 de agosto de los corrientes se llevó adelante la reunión convocada por el Consejo Nacional de Autonomías, justamente para que pueda ser posible esta reunión y se pueda convocar. Recordaremos que nuestro gobernador Félix Pazzi estuvo en un esfuerzo físico, estuvo en una huelga de hambre, pidiendo justamente que se pueda ya discutir e encarar el pacto fiscal, que fue acogido de buena manera por todos sus colegas gobernadores. Bueno, y también debemos decir que el gobierno nacional acogió esta solicitud, acogió esta demanda, por lo que se realizó esta reunión del 31 de agosto con presencia de nuestro gobernador en el Consejo Nacional de Autonomías. Este Consejo Nacional de Autonomías estableció una reunión y estableció la conformación de una comisión técnica que lleve adelante la discusión, la concertación, el debate sobre el pacto fiscal. Y precisamente este 28 de septiembre se ha llevado a efecto la primera reunión de la comisión, de la flamante comisión técnica para el tratamiento y la discusión del pacto fiscal. Debemos señalar que el pacto fiscal, a partir de la caída de los ingresos que se han tenido en los distintos niveles públicos, ha cobrado muchísima importancia porque se ha empezado a visibilizar la carencia de recursos y se tenía una demora en el tratamiento, pero además había un reglamento que había establecido unos plazos larguísimos, unas etapas bien complicadas para tratar este tema. El pacto fiscal está establecido en ley, está en la Ley de Descentralización y Autonomías, y establece que debería llevarse adelante el pacto fiscal una vez realizado el Censo Nacional de Población y Vivienda, la misma que ya se ha realizado el año 2012. Imagínense, estamos a 2016, ha habido ahí un paréntesis excesivamente largo, y justamente a partir de estas necesidades de recurso, a partir de las carencias de recurso, de las reducciones de presupuesto, bueno, se ha puesto en tapete de discusión el pacto fiscal, y debemos señalar de manera positiva, de manera gratificante, que el gobierno autónomo departamental de La Paz liderizó esta demanda, exigió que de una vez se
trate, se discuta el tema del pacto fiscal, porque la necesidad para el desarrollo del gobierno departamental de La Paz de nuevos ingresos seguramente se siente, se percibe con mayor fuerza que en otros departamentos. Hay otros departamentos que tienen renta petrolera, así que no sufren con la misma fuerza, con la misma dimensión esta carencia de recursos, hecho que ha obligado a que el gobierno autónomo departamental de La Paz pueda ponerse a la cabeza de esta demanda regional, de esta demanda departamental, y que felizmente fue acogido por los otros departamentos, y debemos ponderar y valorar especialmente por el gobierno nacional, el gobierno central. Entonces, reitero que el 28 de septiembre ya se llevó adelante la reunión de la Comisión Técnica para el Pacto Fiscal, la cual ha estado discutiendo y tratando más de 10 horas, dice el correspondiente acta, y las repercusiones de este encuentro, en la que entre los temas más importantes de su orden del día ha estado el de concertar las modificaciones al reglamento de debate para el pacto fiscal, en la que básicamente se han reducido, ellos le llaman, se ha comprimido los tiempos y las etapas para la discusión del pacto fiscal. Este ha sido un resultado importante, el tema de concertar en qué consistirían estas modificaciones, habida cuenta de que el Consejo Nacional de Autonomías ya dio luz verde para que se puedan reducir los tiempos y en la discusión. El otro tema central, y ya como producto o como resultado de esta reunión, ha sido que han aprobado también una metodología para las reuniones internas de esta comisión técnica, que es la encargada de llevar adelante todo el proceso de discusión, de concertación, de debate del pacto fiscal. Está también ya en lo más central, podríamos decir que el sumo de la reunión ha sido la aprobación de 5 etapas, de las etapas de diálogo para el pacto fiscal. Se han establecido 5 etapas que establece desde el mes de octubre hasta el mes de julio. Se entiende que el mes de julio deberíamos ya obtener el tan anhelado pacto fiscal, especialmente para el departamento de La Paz. Es algo que añoramos mucho, tener el pacto fiscal. Tenemos muchas esperanzas en este pacto fiscal para que nos puedan proveer o para que podamos contar con recursos correspondientes a la realidad del departamento, con recursos adecuados a las necesidades de desarrollo, de crecimiento del departamento. Estas etapas se han establecido 5 etapas, que son las que tienen que agotarse para que finalmente podamos obtener y podamos contar en julio con el anhelado pacto fiscal. Tenemos una primera etapa que se le ha denominado la etapa preparatoria. Hay una segunda etapa, la de socialización. Esta primera etapa establece los meses de octubre y noviembre, la etapa preparatoria en términos de cronograma. Está la etapa de socialización, que va desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo. Es una de las etapas más largas que se tiene dentro de todo el proceso de discusión y de concertación del pacto fiscal. Está la etapa de priorización de las agendas, que va desde el mes de enero hasta el mes de marzo. A continuación tenemos la etapa de asignación e inversión efectiva. Esta es la cuarta etapa, que va desde enero hasta el mes de marzo también.
Y finalmente, la etapa quinta, tenemos el análisis de las fuentes de recursos públicos. Es decir, tiene que ver, aunque no se quiera abordarlo de manera directa, tiene que ver con la redistribución de los ingresos. Y esta etapa va desde el mes de abril hasta el mes de julio. Vamos a tener una pequeña pausa, un pequeño corte, y después vamos a empezar a comentar, a informar sobre cuáles son los componentes y en qué consiste cada una de estas etapas. Entonces, un breve corte y volvemos. Vamos a continuar comentando y analizando y compartiendo con ustedes los resultados de la primera reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal. Decíamos de que los productos o resultados más importantes de esta primera reunión ha sido el haber establecido, el haber aprobado un cronograma de un conjunto de acciones y procesos para llevar adelante la discusión del pacto fiscal con un objetivo bien definido: tener pacto fiscal en julio del 2017. Este cronograma establece etapas. Habíamos señalado que son 5 las etapas. La primera etapa, que es la preparatoria, la segunda etapa de socialización, la tercera etapa de priorización de agendas, la cuarta etapa, asignación e inversión efectiva, y la quinta etapa, análisis de los recursos y lo que tiene que ver ya con la distribución de los recursos en realidad. Yo quiero recordar a nuestras amigas, a nuestros amigos radioyentes, que el pacto fiscal fue una bandera, fue una lucha, podríamos decir, del gobierno autónomo departamental de La Paz, muy sentido. Es un tema de altísimo impacto y de altísima consideración en el gobierno, porque el pacto fiscal, más allá de lo que podría parecer un tecnicismo legal o un tecnicismo económico, tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con el gasto, pero fundamentalmente tiene que ver con los ingresos. No podemos encarar una serie de necesidades, una serie de obras, no podemos mirar seriamente la transformación y el desarrollo del departamento de La Paz sin recursos. Lo que en el anterior programa habíamos establecido como parte del programa de nuestras estrategias de desarrollo, y que una de nuestras estrategias es la autonomía fiscal. Recordarán, amigos, que en nuestro anterior programa les hemos socializado de manera general, pero esperemos completa, el Plan Territorial de Desarrollo Integral que presentó el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al Ministerio de Planificación. Este plan territorial contemplaba 6 estrategias fundamentales de desarrollo, y una de las estrategias tenía que ver con la autonomía fiscal, es decir, de que el departamento debe contar con recursos por lo menos suficientes, de repente no todos los recursos para hacer todo lo que necesitamos, pero por lo menos los recursos necesarios para poder encarar de manera inicial, seguramente de manera continuada, no de golpe, pero de repente continuada y sin pausa, como dice el dicho, lento pero seguro. Es clave el pacto fiscal para el Departamento de La Paz, y les decía yo de que más allá de que parecería por su nombre un tecnicismo legal o un tecnicismo económico, en términos más simples, más sencillos, tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con el soporte financiero, con los recursos para que podamos atender
las pequeñas y grandes necesidades de nuestro departamento en términos de desarrollo humano, en términos de servicios básicos, en términos de educación, de salud, pero fundamentalmente en términos de proyectos productivos, que es una línea que nos hemos puesto, que nuestro gobernador ha establecido, que la línea que ordene el eje ordenador de nuestras inversiones apunten al crecimiento económico, al desarrollo económico, y que podamos tener un círculo que se denomina el círculo virtuoso, es decir, de que nosotros podamos hacer inversiones productivas y que estas inversiones productivas devuelvan vía impuestos, vía efecto multiplicador de la propia actividad, más recursos, generen una serie de externalidades, de efectos, para que el sector privado alrededor de la inversión pública también pueda concurrir. Entonces, esa es la importancia que tiene el pacto fiscal, y que no solamente es un tema técnico, es un tema de procedimiento legal, sino fundamentalmente tiene que ver con la fuente de los recursos, con la disponibilidad de los recursos, reitero, para encarar las pequeñas y grandes necesidades de nuestro departamento. Nos sentimos muy complacidos de poder ya informar estos resultados, porque efectivamente, después de haber transcurrido tanto tiempo desde la aprobación o promulgación de la ley de descentralización, de la ley de autonomías, más bien, de la ley de autonomías, podamos en este momento estar informando resultados ya del proceso de discusión del pacto fiscal. Entonces ahora un poquito vamos a ir de manera resumida pero completa, viendo en qué consiste cada una de estas etapas. Son 5 las etapas, y estas 5 etapas nos deberían llevar al puerto, al feliz puerto, ojalá, del pacto fiscal. Se ha establecido una etapa que es denominada la etapa preparatoria. El tema fundamental de esta etapa preparatoria es la conformación de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, que tiene 29 delegados designados por los miembros del Consejo Nacional de Autonomías. Debemos recordar que el Consejo Nacional de Autonomías está conformado por los gobernadores, está conformado por el Ministerio de Autonomías, participa también el Ministerio de Economía y Finanzas, y los gobernadores, las gobernaciones han elegido y designado sus delegados al pacto fiscal. Estos delegados suman 29 a nivel nacional, y el delegado del Departamento de La Paz al pacto fiscal es precisamente el director del Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, Fabián Yasich. Él ha sido parte, por eso que le informamos de primer mano los pormenores, los detalles de lo que ha sucedido en esta reunión del pacto fiscal, de la primera reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal. Entonces, el paso número 1 de esta primera etapa preparatoria ha sido la constitución o la conformación de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, que en términos concretos y en términos más precisos es el encargado de llevar adelante todo el diálogo, toda la discusión del pacto fiscal. Esta primera reunión ha sido fijada justamente para el 28 de septiembre, acaba de pasar, y es lo que les hemos señalado como resultados fundamentales. Está el paso número 2, que es que la Comisión del Pacto Fiscal deberá elaborar los productos y documentos que serán los insumos de socialización, que tiene que ver con la etapa 2 del Pacto Fiscal. Es como una suerte de tareas preliminares o preparatorias, justamente, por eso se llama etapa preparatoria. La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional
coordinará estas reuniones y el trabajo de las comisiones del Pacto Fiscal. Está, entre otras actividades en esta etapa preparatoria, considerar los insumos, los documentos técnicos y otros por parte del Consejo Nacional de Autonomías. La Comisión del Pacto Fiscal definirá los procedimientos y criterios operativos para desarrollar el despliegue territorial para la socialización. El despliegue territorial significa que en las regiones, en las provincias, en los municipios, se pueda empezar a discutir el pacto fiscal, y este es un tema que tiene que coordinar la Comisión Técnica del Pacto Fiscal con los entes intergubernativos. Es un paso todavía que se lo va a dar hacia adelante, que se le ha denominado la etapa de socialización. Entonces, esta etapa preparatoria fundamentalmente ha tenido que ver con la constitución de la Comisión Técnica, la encargada de llevar adelante el diálogo del pacto fiscal, la aprobación de su reglamento de reunión de esta comisión técnica, donde se enfatiza el término de coordinación y consenso entre el nivel nacional y los niveles intergubernativos. Tiene que ver con la preparación de documentos, con la preparación de propuestas y todo lo que tiene que ver con el tema logístico. Entonces, esta es una etapa preparatoria, como habíamos indicado, que se inicia en octubre y más o menos va hasta la primera semana de noviembre. Tenemos una segunda etapa, que es la etapa de socialización. Justamente este es un componente de este cronograma aprobado. Estamos explicando un poco los componentes, las actividades y las tareas que implican el cronograma de diálogo del pacto fiscal. El paso 2, denominado socialización, tiene como un elemento inicial o primario que la Comisión del Pacto Fiscal, ya conformada en la etapa 1, informará o emitirá la información sobre los criterios para el despliegue territorial para la socialización, es decir, la planificación, la organización de la socialización. Considerando los insumos, que son los documentos técnicos y otros, por parte del Pleno del Consejo Nacional de Autonomías. Esta comisión del Pacto Fiscal tiene como otra tarea, ya en términos de lo que va a significar la socialización, preparar la información, los insumos en la jurisdicción del departamento y regiones de todo el territorio nacional, a través de las entidades territoriales autónomas cuando corresponda. Es decir, tiene que ver ya con coordinar esta socialización. El reglamento del pacto fiscal señala que los gastos de alcance nacional estarán a cargo del nivel central del Estado y los gastos a escala local entre los diferentes entes gubernativos. En este caso, entre el gobierno departamental y los gobiernos municipales. Vamos a ir señalando sucesivamente las otras actividades que tienen que ver con la etapa 2, que es la socialización, sin antes pasar a un corto corte musical. Retornamos para continuar, para proseguir comentando e informando sobre los resultados de la primera reunión de la Comisión Técnica para el Pacto Fiscal. Vamos a comentarles un poco lo que significa la etapa 3, que se denomina priorización de agendas. Esta etapa está cronogramado a partir de enero del 2017 a marzo del 2017. ¿Cuál es el objeto de esta etapa? Esta etapa consiste en priorizar las agendas que tienen que ver la priorización
de planes, programas, agendas precisamente, por eso se llama priorización de agendas, de agenda productiva y sociales destinadas al cumplimiento de metas estatales a nivel nacional, que básicamente está en el Plan de Desarrollo Social y Económico, el PEDES, en el marco del ejercicio de las competencias de los distintos niveles intergubernativos, las entidades territoriales autónomas. Reitero, esta etapa es la priorización de la agenda productiva, de la agenda social, de la agenda de desarrollo humano. Ya estamos hablando de prácticamente programas, estamos hablando de proyectos que van a lograr los objetivos señalados fundamentalmente en el plan de desarrollo social y nacional, el plan de desarrollo económico y social a nivel nacional, y obviamente concatenados o interrelacionados con las agendas territoriales de desarrollo integral, los famosos PTDIs. Se establece que se tiene que tener reuniones departamentales, esa es un producto, una actividad importante. Las reuniones informativas y de priorización de agendas entre los gobiernos autónomos departamentales, tiene que haber una reunión en este departamento, es una actividad, un evento de carácter público. Los gobiernos autónomos municipales también tienen que tener sus reuniones por cada departamento, para todos los municipios integrantes de cada departamento. Los gobiernos autónomos indígenas originarios, en los lugares que ya esté constituido, también son parte de este proceso. Está las reuniones de identificación de acciones, de tareas, ya tiene que ver con niveles de más precisión, y tiene por objeto socializar un marco informativo para encarar la priorización de la agenda productiva y social, donde se tratarán temáticas de carácter estadístico, tiene que ver con información estadística sobre cifras del gasto público de las entidades territoriales autónomas, la inversión pública, está el análisis del gasto público de los diferentes niveles del gobierno en las áreas productiva y social. Podríamos decir que tiene que ver con establecer un estado de situación de carácter económico, social y financiero de la región, del ente intergubernativo. La metodología de construcción de la agenda productiva y sociales de cada entidad territorial autónoma también debe ser socializada, también debe ser aprobada. En definitiva, es elaborar esta agenda productiva, esta agenda social, ya en base a acciones concretas. Tenemos los resultados estos resultados deben ser sistematizados por la Comisión Técnica. La Comisión Técnica tiene que llevar adelante este proceso de priorización de la agenda, pero al mismo tiempo tiene que sistematizar, tiene que registrar, tiene que generar información al respecto de todas las agendas departamentales y de todos los entes gubernativos. Está también la tarea de reuniones informativas, se debe, con motivo de las agendas que tiene que ver con reuniones de organización, que tiene que ver con tareas de llevar adelante estas actividades en coordinación con las ETAs, con las entidades territoriales autónomas, departamentales y municipales. Convocar al sector productivo, a los sectores sociales, a sectores cívicos, vecinales, etcétera, en realidad todos los actores sociales del departamento. Esas son las tareas fundamentales que tienen que ver con esta etapa, que es la priorización de agendas, y cuyo resultado es tener las agendas productivas y sociales a ser encaradas hacia adelante. Tenemos la etapa 4, que se ha denominado asignación e inversión efectiva,
Básicamente, esta etapa 4 está cronogramado entre los meses de enero a marzo, igual que la etapa 3, y tiene que ver con las siguientes actividades fundamentales. El objetivo es identificar factores internos y externos que mejoren la administración de los recursos públicos, es decir, establecer los aspectos favorables y desfavorables para la administración de los recursos públicos. Tiene que ver también con encuentros de identificación de factores críticos, es decir, en lo que yo les señalaba, los factores desfavorables y favorables. Los encuentros de identificación de factores críticos directamente in situ, es decir, en las regiones. Estos encuentros tienen como objetivo identificar estos aspectos críticos de carácter externo, de carácter interno, que influyan en la gestión pública. La calidad, la agilidad, tiene que ver con la visión de las entidades territoriales autónomas que deben ser sistematizadas por el Consejo Nacional de Autonomías. Está como otra tarea fundamental, es un encuentro conclusivo entre nivel central, el nivel nacional y las entidades territoriales autónomas, para una propuesta de agenda legislativa conjunta de cambios normativos, en función a establecer los aspectos favorables y establecer los aspectos desfavorables para la gestión pública. Es obvio que se tiene que encarar un proceso de modificación, se tiene que encarar un proceso de minimizar estos factores desfavorables y potenciar los factores favorables, y tiene que ver con aspectos administrativos y de gestión, tiene que ver con reingeniería, tiene que ver con optimización de procesos, con optimización de procedimientos, y es obvio que tiene que traducirse en un conjunto de cambios normativos, tal cual están las disposiciones de gerencia en los municipios, en los entes gubernativos, seguramente no son suficientes para optimizar la inversión pública o para generar las condiciones de una óptima utilización de los recursos públicos. Entonces, en esta etapa se identifican estos aspectos favorables y desfavorables, pero se los lleva a la práctica mediante la elaboración de legislación subnacional que la sustente, que la respalde en términos de operatividad. Es una etapa muy importante porque ya tiene que ver con aspectos ya de operacionalizar y de garantizar una adecuada inversión pública. Va a ser una etapa de profunda discusión, de profundo debate, y está conjuntamente con el nivel nacional. Ahí tenemos que ver qué disposiciones legales deben facilitar la gestión pública en el ámbito nacional, en el ámbito departamental y en el ámbito municipal. Deberemos tener nitidez, claridad, en términos de montar esta normativa que sustente, que la impulse. En realidad es una legislación, es una normativa que va a impulsar la gestión pública. Es importante establecer que también la Comisión Técnica va a sistematizar, tiene que ver con todos los aspectos logísticos para su realización y elaboración hacia adelante. Este encuentro tiene que identificar también los mecanismos que agilicen la gestión pública. Aparte del tema interno de los procesos y procedimientos de cada ente gubernativo, sea nacional, sea departamental o municipal, también se tienen que establecer los mecanismos de coordinación
para que no tengamos dispersión de la inversión o sobreposición de la inversión, de que los distintos entes gubernativos puedan trabajar de manera sinergética, es decir, como una maquinaria. Cada ente es un engranaje que desarrolla sus actividades, pero íntimamente relacionado con el otro nivel gubernativo y se va apoyando mutuamente. Y eso tiene que ver con estos mecanismos que agilicen la gestión pública y que deben generar coordinación, deben generar articulación y, en definitiva, generar una acción sinergética. Es decir, como señalaba hace un momento, la gestión pública tiene que ser una maquinaria que empiece a moverse de manera coordinada con todos sus engranajes. Esto seguramente que suena un poco muy elemental, muy simple, en los hechos es toda una complicación, y lo que podemos observar como experiencia a este momento es de que no hay estos mecanismos en el sistema de planificación donde pueda articular a los distintos entes gubernativos, pero fundamentalmente optimizar, que su inversión sea racionalmente eficiente, que sea llevado adelante de la mejor forma posible. Este encuentro tiene que terminar en un encuentro conclusivo, tiene que haber un documento seguramente de conclusiones elaborados por la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, que tiene que sintetizar en un documento, obviamente de acuerdo, obviamente de consenso entre los niveles intergubernativos, para poner en marcha en lo que es la agenda, tiene que estar incorporado en la agenda de las regiones. Tiene que ver con un detalle preciso de las reformas legales, de las reformas institucionales que tiene que realizar cada ente para establecer y poderlos ya desarrollar en cada uno en su nivel. No solamente va a ser de que los cambios normativos tengan que ver con el nivel municipal, sino también, reitero, con el nivel nacional. Por eso decimos una sinergia, una maquinaria interinstitucional. Todos estos documentos tienen que ser compilados, tienen que ser sistematizados por la Comisión Técnica. Seguramente el proceso de discusión puede ser inclusive contradictorio, pero ese hecho va a facilitar una amplísima discusión. Va a ser un buen momento para que podamos conocernos hacia adentro en este mecanismo de discusión. El objetivo fundamental entonces es identificar estos factores desfavorables y favorables y reducir los aspectos desfavorables, potenciar los aspectos favorables a través de todo un montaje normativo a nivel intergubernativo. Amigos, vamos a pasar a un corto corte musical y después volvemos. Continuamos comentando, informando sobre los resultados de la primera reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal. Bueno, finalmente vamos a hacer una revisión, un comentario de la quinta etapa, que es el análisis de las fuentes de recursos públicos y que ha sido cronogramado desde el mes de abril al mes de julio. Esta es la última etapa y, como decía inicialmente, esta etapa tiene que ver en realidad con los recursos. Hay un eufemismo que tiene que ver con la fuente de los recursos, pero en términos reales ya tiene que ver con la distribución de los recursos, o sea, las alternativas que se van a dar a los distintos entes gubernativos para una redistribución de los recursos
y obviamente significa la modificación de la distribución actual que se tiene. Tiene que ver con una modificación del sistema tributario nacional, del sistema de coparticipación. Esta es la última etapa. El objetivo de esta etapa es que se debe contar con un diagnóstico de la fuente de los recursos, cómo deben distribuirse los recursos, de dónde vienen los recursos y cómo se tienen que designar estos recursos, y obviamente en términos de discusión, de análisis, de consenso. Para la consecución de los compromisos, las etapas anteriores se establecen una serie de compromisos de gestión, teniendo como norte el Plan de Desarrollo Económico y Social Nacional, el PEDES, ese es el norte. En función a los objetivos de este plan nacional, se está estableciendo una suerte de compromisos, pero en el marco de las competencias de cada ente gubernativo, y se entiende que establecido ya esta serie de actividades, esta serie de compromisos, para que estos puedan ser efectivizados se tienen que tener los recursos y se tiene que discutir y se tiene que ver cómo va a ser distribuido los recursos que actualmente genera el Estado y obviamente cómo se puede generar nuevos recursos desde los niveles subnacionales. Ese es el objetivo central de esta etapa. Para este efecto, la Comisión Técnica del Pacto Fiscal debe elaborar un informe al Consejo Nacional de Autonomías sobre los resultados de las etapas precedentes o de las etapas anteriores, es decir, de la etapa 1 a la etapa 4. Tiene que establecer los acuerdos a los que se han alcanzado y seguramente las discrepancias que se tienen y que no han sido salvadas o saldadas. La plenaria evaluará el inicio de actividades de la etapa 5. El Consejo Nacional de Autonomía se informará del nivel de cumplimiento de estas etapas precedentes, de las etapas anteriores. Los miembros de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal establecerá una agenda de trabajo conjunta para la elaboración del documento de diagnóstico de las fuentes de recursos públicos. Este documento seguramente va a establecer cuáles son los recursos con los que cuenta el Estado, no solamente como fuente, sino como importe, como cantidad, y cómo van a ser distribuidos. Definitivamente es un tema que tiene que ser abordado en esta etapa. En el flujograma que han establecido, en el procedimiento que ha establecido, no se señala con nitidez que tiene que ver con la distribución de los recursos y se plantea con las fuentes de los recursos, pero está implícito, es decir, identificar la fuente de los recursos, la cantidad de los recursos, tiene que ser para una mejor distribución en los niveles gubernativos. Una vez elaborado el documento de diagnóstico de la fuente de los recursos públicos, será socializado, debe ser discutido con todos los componentes de la sociedad civil, de los actores sociales, económicos. La Secretaría Técnica debe recoger de la sociedad civil iniciativas, debe recoger opiniones para que pueda ser parte de la discusión final del pacto fiscal. Finalmente, la Comisión Técnica del Pacto Fiscal estará encargada de socializar y procesar la propuesta de ingresos, la propuesta de gastos, de nueva distribución de los recursos en encuentros de carácter público. Amigos, como siempre, para los temas que nos toca abordar, por sus características, el tiempo pasa más ligero que rápido. Y concluimos con nuestro programa. Estaremos seguramente en nuestro próximo programa analizando y comentando
otros aspectos de lo que ha significado la primera reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal y que es recontra importante para el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para su desarrollo. Al final, es un resultado por el cual nuestro gobernador ha desplegado un gran esfuerzo físico y hoy tenemos la alegría de comentar que este proceso definitivamente está en desarrollo. Muchas gracias, amigos, por su atención. Nuestra cita infaltable la próxima semana, y estaremos con ustedes el día martes de la próxima semana. Gracias y suerte a todos.